Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, es primer episodio después de la presentación del podcast del Inversor Liberal. Ya estamos aquí de nuevo y para empezar este nuevo proyecto, este nuevo podcast. Bueno, como informamos en el episodio 0, habrán unas diferentes secciones. Cada podcast va a ser diferente. Y bueno, hoy, como podéis escuchar en la mayoría de podcasts de estas semanas, la noticia candente es la guerra entre Ucrania y Rusia. Sanciones de Estados Unidos, sanciones de la Unión Europea, afectación a los mercados. Bueno, no sé cómo lo veis vosotros, el futuro económico de Rusia y situación de Ucrania. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, a ver, yo creo que esencialmente va a depender de la duración, ¿no? De cuánto tiempo tengamos este conflicto todavía activo. Si se alarga en el tiempo, bueno, lo que dicen los expertos es que perjudicaría mucho la economía y empezaría a llegar ya a los consumidores y al ciudadano de a pie. Entonces, bueno, esa sería la situación peor. Si se soluciona pronto, ya sea por victoria rusa o por tratado de paz, cualquiera de los motivos, bueno, puede ser una recuperación rápida. Pero bueno, va a depender esencialmente del tiempo que se alargue. Sí, yo creo que también estoy muy a la par de David y creo que al final dependerá mucho del tiempo y de la situación, cómo vaya fluctuando todo. Es decir, si al final acaba interviniendo más países, se acaba interviniendo la OTAN o no, porque al final eso también va a demarcar que no solo sea, pues por así decirlo, una guerra de dos, ¿no? Que al final las condiciones más severas las está teniendo tanto Rusia como Ucrania. Tanto ya hemos visto algunas noticias como, por ejemplo, Visa o Mastercard que no han denegado todas sus operaciones en Rusia y demás. Y hay ciertas empresas que, por ejemplo, todo el tema de Inditex ha cerrado todas sus empresas en Rusia. Y no es la única empresa que lo ha hecho. Es decir, como ha dicho David, al final dependerá todo un poco de la duración y si sigue durando, sigue afectando a muchas más empresas, al final las consecuencias van a ser más severas de lo que podemos a bote pronto pensar. Sí, al fin y al cabo es lo que decíais vosotros. Hay muchas empresas, aparte de estas que comentas, de Inditex, Visa, Mastercard. Hay varias empresas que por presión de los mercados están cerrando sucursales en Rusia. Bueno, ya se ha visto que el rublo está en mínimos históricos, no se pueden comprar acciones de empresas rusas, ETFs están cerrados, todos ETFs rusos. De hecho, en todos los portales de acciones, sea de Giro o desde eTrade o cualquier cosa, si compras acciones rusas o ETFs, te pueden cerrar la cuenta, te la pueden banear, te pueden congelar los fondos. Es decir, si la economía rusa no se hunde por sí misma, eh, se va a hundir por presión de los Está por ver. mercados. Sí, sí. Está por ver. Al final esto tiene sentido, ¿no? Porque un inversor espabilado lo que diría, ¿no? Pues mira, al final Rusia nunca va a estar así, ¿no? Los bancos rusos nunca van a estar en estos mínimos, al menos en un tiempo determinado. Entonces, un inversor espabilado, ¿qué haría? Pues compro rublo, compro todo tipo de inversiones de Rusia porque sé que van a subir tarde o temprano y me voy a forrar con eso. Entonces, al final, los mercados también hay que entenderlos, pues que de algún tipo u otro tienen que capar de algún modo eso, porque si no sería un descontrol y claro, sería muy fácil ganar dinero entre comillas a costa de la guerra. ¿Creéis que es justo el bloqueo este de ETFs, acciones rusas, etcétera? Yo creo que va un poco en línea de si es justo o no, por ejemplo, que estén sancionando o baneando a los deportistas, ¿no? Al final, la única arma que está utilizando Occidente es sanciones económicas y todo lo que pueda repercutir en la opinión pública en Rusia. ¿Vale? Se trata de eso, porque lo contrario sería entrar directamente militar, ¿no? Y eso aún agravaría mucho más la situación. Si es justo o no, mm, yo creo que es la única arma que hay ahora mismo, ¿vale? Está afectando mucho, es cierto, pero lo están jugando todo a esa carta. Sí, sí, más o Sí. menos, sí. Yo creo que para empezar, una vez partiendo de la base de que lo que está pasando no es justo y no debería estar pasando,
sobre todo para, pues evidentemente para el pueblo de Ucrania, al final, pues de algún modo tienen que actuar. Es decir, nadie quiere aquí que se desencadene una guerra mundial y que intervengan militarmente, pues los miembros de la OTAN, Estados Unidos, etc, etc. Pero de algún modo tienen que actuar. O sea, al final no puede quedar impune un país que al final está dentro de otro, desatando la guerra, desatando el caos, porque al final todo esto lo acaba pagando la población, y en este caso sobre todo la población de Ucrania. Han salido miles de noticias y lo podemos ver cada día prácticamente como conforme están viviendo todo. Entonces, para mí, eh, no lo definiría como justo o no, sino que lo definiría como una consecuencia de una mala acción que ha sucedido. Coincido. Sí, sí, desde luego. Bueno, también lo hemos comentado David y yo antes, de hecho. La situación de la guerra de Ucrania, la guerra civil, quiero decir, la guerra que llevan luchando tanto un bando prorruso como bando proeuropeo desde 2014, creo recordar. Sí. Y ahora la intervención de Rusia ha hecho que esa guerra civil, que tiene que ser interna de un país, que otra cosa es que cuando hay una guerra civil sea justa o no. Es decir, en el momento que hay muertos, todo el mundo sale perdiendo. Totalmente. Pero que una intervención de otro país en tierra extranjera, al fin y al cabo, bueno, ya creo que todos opinamos lo mismo y la mayoría, por no decir todos los oyentes del podcast, van a opinar lo mismo. Bueno, Sí, yo también comentaría un poco pues de mantener la serenidad en el tema de las inversiones. Es decir, ahora es normal que caiga todo, sobre todo la semana anterior. Es como se suele decir siempre un índice de cae todo en el momento que se adentra un territorio y, es decir, en el momento de la reconquista de un territorio, en el momento de la invasión, que no me salía la palabra, cae todo y ahí en ese momento se compra mucho. Hay un montón de gráficos de invasiones históricas que lo han demostrado. Entonces, si es un buen momento ahora para adquirir inversiones, pues siempre con vista a lo que queramos. Es decir, a largo plazo, pues seguramente este pequeño colchón en cuanto a descenso de todas las inversiones generalizadas, pues siempre va a ser positivo, entre comillas. Ya sé que, o sea, al final es, entre comillas, decirlo en un momento pues, de guerra. Y dices, ostras, pues te estás aprovechando, ¿no?, de un momento en el que hay una guerra para comprar, lo que hemos dicho antes. Pero al final está ahí la oportunidad y como inversores, yo opino que un inversor no debe tener sentimientos y debe buscar rentabilidades. Entonces, en estos momentos yo sí que considero que son buenas opciones, tanto a nivel de acciones, tanto a nivel de criptomonedas, como cualquier tipo de inversión en la que cualquiera de vosotros estéis. sí, 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 está claro. Lo que decimos, en el momento que hay muertos, todo queda en un segundo plano, pero hablando como inversores, sí, lo que se busca es la rentabilidad. De hecho, en el momento actual hay muchas oportunidades, hay más oportunidades de lo que está aconteciendo desde principio de año. De hecho, desde principio de enero los mercados iban cada vez más abajo y ahora, sin embargo, bueno, hay oportunidades en energéticas, hay oportunidades en petróleo, en shippers. Shippers son las empresas encargadas de transporte marítimo, en solares, en ciberseguridad, etcétera. Hay varias oportunidades en el mercado que se puede entrar, que están haciendo máximos y buscando la rentabilidad y hablando de trading diario, ahí es donde está el negocio ahora mismo, la verdad. Bueno, Yo creo que y también cabe dime. esperar quizá, ¿no?, una revalorización del sector defensa, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día escuchaba la noticia de que Alemania iba a aumentar su gasto militar, ¿no?, de cara a los próximos años. Entonces, seguramente habrá empresas de esos sectores que estarán ya pensando que, bueno, que van a hacer buenos números. Y luego también imagino que puede aumentar en las grandes superficies, en el sentido de supermercados, ¿no? Porque en momentos de crisis siempre hay una parte de la población que lo que dice es voy a abastecerme. Voy a Sí. abastecerme para lo que pueda pasar. Vale, esto ya se vivió con el COVID. Es decir, las primeras semanas del COVID la gente acudía al supermercado, se acababa el papel higiénico, o sea, era un drama, ¿no? Entonces imagino que esto del tema del conflicto de Rusia y Ucrania va a propiciar también eso, un aumento de la facturación de las grandes superficies. Sí, sí, sin ninguna duda. Sí, totalmente. Al fin y al cabo, mercados defensivos.
Bueno, eso apuntando a largo plazo o medio largo plazo, a lo que decíamos, a trading y tal. Los sectores son los que comentábamos: energéticas, petróleo, shippers, solares, etcétera. Bueno, si queréis comentamos cómo afectará esto a las criptomonedas, Adri. Perfecto. Sí. Bueno, nosotros en cuanto a temas de criptomonedas, primero vamos a comentar un poco la situación actual y luego también lo que queremos traeros hoy es un tipo de debate sobre si Bitcoin es una reserva de valor o no y cómo está realmente Bitcoin. Hablo de Bitcoin porque al final es la cara visible de todas las criptomonedas, cómo está afectando el tema de las criptomonedas, cómo está aprovechándose, entre comillas, del conflicto de Rusia y Ucrania. Entonces, si os parece, lo que voy a hacer es daros a todos para que podáis entender qué es una reserva de valor. Voy a decir el concepto técnico y los dos conceptos más importantes para luego entrar a debate sobre si Bitcoin es o no una reserva de valor, ¿vale? En base a diccionario, una reserva de valor es un activo que tiene un valor real estable en el mercado y dos, evita fuertes fluctuaciones a lo largo del tiempo, ¿vale? Eso por una parte. Valor real sin fluctuaciones. Y por otro lado, es una reserva de valor, son un tipo de activos que son utilizados para proteger el valor de los ahorros de los inversores en momentos que puede ser de elevada volatilidad o inflación, como pueden ser los actuales, ¿vale? Porque ya sabéis que la economía al final es cíclica y hay etapas tanto de crecimiento como de decrecimiento. Y en aquellas etapas de mayor crisis o mayor de crecimiento económico, se suelen proteger pues, los inversores y suelen proteger sus activos, su patrimonio, sobre todo en reservas de valor, como ya sabemos que al final lo más histórico es el patrón oro como reserva de valor principal y primordial. Entonces, ante una elevada inflación, que de hecho estamos en la actualidad, ante una posible crisis económica que podría suceder en la actualidad, yo os quería plantear esta pregunta. Primero, ¿cómo veis a Bitcoin? Si es una reserva de valor o no, y cómo está afectando la situación, cómo se está aprovechando, como he dicho anteriormente, la situación de Bitcoin en el conflicto actual. Yo, Héctor, ¿te Sí, doy mi sí, sí, opinión? empiezas tú. Vale. Sí, quien Yo, quiera. yo, yo creo que bajo la primera definición, con el diccionario en la mano, ahora mismo no lo es. ¿Vale? Porque estamos en un momento que no cuadraría con la definición de diccionario. Es decir, lo que se ha visto ahora es que Bitcoin sigue con su volatilidad que viene acostumbrándonos, ¿no? A largo plazo, yo sí que lo veo una reserva de valor, sobre todo por el desafío que presenta, ¿vale? Ante el sistema fiat actual. Esa es mi opinión. Es un tema complejo porque también se ha visto que teóricamente las criptomonedas son un mercado diferente de los mercados financieros de bolsa e índices y realmente están cayendo muy parecido, están subiendo muy parecido, es decir, hay una correlación, por lo menos se está viendo que hay una correlación entre ambos sectores. Y esto en principio no debería suceder porque son mercados diferentes. A ver, todos se ven afectados, ¿no? Pero si realmente fueran un desafío al sistema actual, esa correlación que está viendo es difícil de explicar. Al final parece que cuanta más gente entra, y más posiciones, coge las grandes fortunas, etcétera, pues la dependencia es obvia. El problema al final es un poco a raíz también de el mercado de la bolsa lleva existiendo años y al final el mercado de las criptomonedas no es ni una décima parte de lo que sería el mercado de valores. Entonces, si el mercado de valores cae, tu mercado actualmente ya se ve que al final el mercado Bitcoin es un mercado que al final las grandes manos actualmente lo mueven. Entonces, un mercado donde grandes manos lo mueven y que no es tan grande como a lo mejor mucha gente piensa, al final tiene que ir sí o sí en relación a todo el mercado bursátil, que al final es el más grande que existe en la actualidad. Yo en cuanto, lo digo mi opinión, si quieres Héctor, y Sí, luego sí, dices sí, la adelante, tuya adelante. para... ¿Vale? En cuanto a mi opinión, es decir, va mucho en torno a lo que ha dicho David. Eh, Evidentemente ahora no es un valor estable. Entonces, si nos cogemos en el concepto de volatilidad, pues evidentemente no lo es. Pero aquí ya es un poco, o sea, hay mucha gente que es pro reserva de valor y otra gente que es contra reserva de valor. Y es un poco dependiendo del concepto que te coges. Si tú tienes un dinero, lo pones ahora mismo en Bitcoin y tu objetivo es tenerlo protegido de la inflación, del dinero fiduciario a 5 o 10 años vista,
es muy difícil debatir que no es una reserva de valor, porque al final estás protegiendo en una inversión que a priori no solo te lo va a proteger, sino que te lo va a revalorizar. Pero por otra parte, sí que es verdad que si tú te lo coges como definición pura y dura, a día de hoy hay volatilidad y no hay estabilidad. Entonces es un poco una vertiente y otra. Y la importancia que se le dé, bajo mi punto de vista, a una u otra. Claro, al fin y al cabo depende del rango temporal que nos fijemos. Es decir, si marcamos un rango temporal bajo, la volatilidad entra en acción, por lo que, es lo que decíamos, no coincidiría con lo que estamos diciendo de definición de diccionario. En cambio, si cogemos un rango temporal mucho más alto, bueno, la tendencia es que es muy alcista y sí que podríamos considerarlo como una reserva de valor. Sí, sí, al fin y al cabo estamos un poco en la misma línea. Y luego, por último, ¿creéis que está actuando? Ahora ya una cosa es lo que pensemos que puede ser, pero ante las noticias que ha habido de prohibición de ciertos bancos operar, prohibición de lo que he dicho antes, Visa, Mastercard, se ha comentado, se ha especulado mucho de que al final mucha gente se está moviendo en pleno conflicto, sobre todo en la zona de Rusia y demás, a las criptomonedas. Ya lo digo, o sea, al final es especulación, son noticias que nos llegan y tampoco tenemos ni idea de a ciencia cierta si es real o no. Entonces, también quería traeros la pregunta en base a eso. Si pensáis que en el conflicto, a día de hoy, está actuando como una posible reserva de valor para la gente ante las restricciones que está habiendo. Yo creo que no solo reserva de valor, sino que además está jugando un papel prioritario o principal. Desde la financiación de Ucrania, que ya se ha visto que, bueno, empresas tipo Binance, etcétera, y particulares están aportando dinero para que Ucrania, bueno, dinero, Bitcoin principalmente, Sí, sí. criptomonedas, están aportando para que Ucrania se pueda financiar en la guerra, hasta lo que estábamos diciendo de Rusia, la prohibición de los mercados, prohibición de Visa, Mastercard, etcétera, y la posible regularización de las criptomonedas en Rusia más que cercana, precisamente por eso. Es decir, si nos cierran los mercados internacionales y tenemos un posible mercado que está descentralizado y podemos acceder a él, bueno, coge lo que tengas a mano y corre. Al fin y al cabo es eso. Totalmente. Yo aquí, si me perdonáis, voy a ser nota un poco discordante. Porque creo que sí que es cierto que se le está dando una utilidad muy importante. Creo que sí que está. Bueno, en las noticias lo estamos viendo, ¿no? Que se está dando uso, sobre todo para ayudar, como comentaba Héctor. Pero creo que en momentos de crisis como los actuales, a la población de a pie es realmente difícil que cuando están haciendo colas en los bancos, cuando tienen que ir al supermercado y hay desabastecimiento, es realmente difícil decirle coge tu dinero, ponlo en Bitcoin o utiliza Bitcoin, porque en ese momento la necesidad primaria es otra, ¿vale? Entonces, sí que estoy de acuerdo que está jugando un papel clave y que queda mucho desarrollo en cuanto a las criptomonedas, pero no es menos cierto que la gente de a pie no tiene en su cabeza eso ahora mismo. Bueno, pero si tienes unos ahorros y tienes acceso a sacar ese dinero del banco o a moverlo a criptomonedas, desde luego que se va a devaluar mucho menos una criptomoneda en la actualidad que el rublo. Eso seguro. El rublo se va al suelo, pero bueno, ya está en el suelo, pues se va al infierno, al inframundo. Entonces, es lo que decíamos, coge ese dinero, mételo en criptomonedas e intentas sobrevivir con lo que tengas. Sí, el problema también es que no sé cuánta gente tiene la capacidad de entender lo que es una criptomoneda, de entender cómo se invierten criptomonedas y de decir, oye, yo me siento lo suficientemente fuerte como para mover todos mis ahorros a Sí, está un claro mercado que como Bitcoin. está claro que ahora mismo, o sea, el mundo de las criptomonedas, solo hay que ver en la sociedad que cada vez se ve un poco más, entran grandes empresas y se ve más, como he dicho, pero a día de hoy sigue siendo pequeño en comparación, pues como hemos dicho antes, con la bolsa o simplemente con la gente que tiene esos ahorros en el banco, que siguen siendo la inmensa mayoría. También lo que pienso es que ya no solo para hoy, sino para el día de mañana, si de verdad Bitcoin pretende ser una reserva de valor, al final la contraprestación, es decir, el ejemplo perfecto es el patrón oro, ¿no? Como reserva de valor.
Y yo, por ejemplo, pues el tema de la gente, pues en este conflicto que tenga que huir de Ucrania, que el tema de sus ahorros y demás, pues al final tampoco lo veo comprando oro, transportándolo, ¿no? Al final todo este tema que no está informatizado, entre comillas, pues no lo veo. Entonces, sí que es verdad que por cómo está la globalización tecnológicamente hablando de todo en general, ya no solo el tema criptomonedas, sino cualquier tecnología emergente podría actuar en ese aspecto. Sí que es verdad que si también nos vamos a gráfico puro, al final quien ha actuado de reserva de valor desde que ha empezado la guerra, al final es el patrón oro. Es decir, no recuerdo el día exacto, pero desde el 2 de marzo, por ejemplo, tenemos en cuanto a oro en los mercados un 8% más. Entonces, sabemos que esto, el patrón oro no es como una criptomoneda que te puede subir un 30%, porque al final estamos diciendo que una reserva de valor tiene que ser estable y no volátil. Pero que una reserva de valor ya acentuada, como el patrón oro, haya subido en cuestión de días un 8%, solo habla de que al final está siendo la verdadera reserva de valor, por mucho que queramos. Es decir, yo estoy a favor de que Bitcoin lo pueda ser, pero a día de hoy el que de verdad actúa gráficamente simplemente como reserva de valor es el patrón oro. Eso indiscutiblemente. Sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, pues ya que hemos hablado un poquito de la bolsa, ¿no? Y decíamos del tamaño de la bolsa y la proporción con respecto a las criptomonedas, yo quería introducir un tema, y son los fondos indexados. A ver, Ay, no nos cansamos de hablar de los fondos indexados en nuestra web. Bueno, realmente los tres que estamos aquí invertimos en fondos indexados. Así Entonces, es. mi pregunta correcto. es, ¿por qué estáis invertidos en fondos indexados? ¿Qué le habéis visto ventajas respecto a otras inversiones para estar ahí? ¿Empiezas tú, Adri? ¿Empiezo yo? Empieza tú si quieres. Vale. Que antes te he adelantado. Bueno, yo principalmente estoy en fondos indexados a partir de RoboAdvisors. Es decir, no estoy comprando fondos indexados por mi cuenta, sino que gracias a la facilidad que te pueden dar los portales tipo, bueno, portales, empresas tipo Indexa, Finicens, etcétera, bueno, hago mi aportación mensual, se gestionan las compras automáticamente y me desentiendo. No tengo que estar en seguimiento, no tengo que estar detrás de las acciones, como sí que estoy en otros lados, pero bueno, tengo una porción de mi capital metido ahí y me desentiendo. Sí, yo antes de dar mi opinión, también quiero decir a todos los que nos escucháis, por si, porque seguramente habrá gente que pues no haya visto nuestra página web, no haya visto nuestras publicaciones y demás. Al final, todo el tema de fondos indexados no lo explicamos aquí porque al final tenemos un montón de contenido en nuestra página web que podéis entrar en www.elinversorliberal.com. Y el Toma spam bueno, promoción. sí, 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 bien hecha. Y aquí tenéis bastante promoción, hay bastante promoción, bastantes publicaciones en relación a los fondos indexados, sobre todo qué son y cuál es su importancia, ¿vale? Una vez dicho esto, sí que voy a decir mi opinión, pero entender que al final tenemos también un poco que promocionarnos. Yo opino mucho como ha dicho Héctor, al final mi proporción de cartera en fondos indexados lo que me permite es desentenderme y saber que esa parte pues no requiere mi tiempo presente y físico para que se gestione ni tener que estar yo echando horas para poder obtener una rentabilidad. Al final yo lo tomo al final como si fuese una especie de pensión a muy largo plazo. Es decir, para mí el tema de los fondos indexados es algo que la gente que quiere entrar debe entrar a muy largo plazo con dinero que no vayas a necesitar en 2, 3, incluso 5 o 6 años. Porque al final la mentalidad debe ser incluso mucho más, 20 años, los que sean. Y una especie pues de pensión, teniendo en cuenta cómo está el sistema de pensiones en la actualidad, la gente joven especialmente pues nos tenemos que mover, al final tenemos que buscar alternativas porque el futuro que nos espera no creo que sea pues como lo han tenido nuestros abuelos. Entonces, para mí es una inversión que me permite desentenderme y sobre todo el día de mañana pues tener como una especie de pensión donde yo pueda pues haber tenido una rentabilidad durante todo este tiempo. Perfecto. Sí, a ver, yo también, ¿eh? Yo estoy con vosotros. Yo esencialmente estoy en fondos indexados por dos motivos. Uno, por el desentenderme, ¿no? Es decir, al final, aportación
mensual, yo lo hago quincenal, pero bueno, al fin y al cabo es una aportación periódica, ¿vale? Te olvidas, a largo plazo la historia nos ha dicho que sube 7, 8%, 9% anualmente, entonces, bueno, lo dejo, mi visión de futuro es 20 años, 30 años y perfecto. Y luego el otro motivo fue que, bueno, que yo me he equivocado, como muchas veces invirtiendo, ¿no? Como mucha otra gente. Y yo, por ejemplo, cuando tenía, no sé, 16 años, una cosa así, yo compraba las típicas acciones de bolsa IBEX, española ¿no? que, Claro, claro. Ahí es por donde sí, se entra. es decir, y yo palmé Por donde se dinero. entra y por donde se pierde. Efectivamente. Sí, sí, y además lo hacía a través de banco. O sea, bueno, Hostia, aún más duro. ¿vale? O sea, es decir, ya no se puede hacer peor, pero bueno, eran los inicios, ¿no? Entonces yo me cansé de decir, oye, elijo esta acción que no sé muy bien por qué la elijo. Sé que es una empresa grande, ¿no? Porque la escucho todos los días, la veo en la calle, tal, vale. Pero realmente esas empresas no se revalorizaban, ¿me entiendes? Y entonces a mí lo que me gusta de los fondos indexados es la diversificación que dan. Yo no tengo que estar buscando una empresa en concreto, ¿vale? Y esto es lo que decía en el podcastero, yo soy el inversor tranquilo, ¿no? O sea, soy el inversor más calmado, porque yo no quiero estar todo el día delante del ordenador, ¿no? Entonces yo sé que invirtiendo en fondos indexados invierto en las empresas más grandes, que esas mismas empresas, si van cambiando de posición, el fondo también se mueve. Entonces, yo en ese sentido estoy satisfecho. Simplemente son estos dos motivos, ¿no? Diversificación y la pasividad que tiene la inversión en fondos indexados. Solo quiero añadir que cuando decimos desentendernos no es porque seamos unos vagos que no quieran mirar las cosas. Es decir, al final tú tienes un tiempo, tienes un trabajo y tienes unas obligaciones, por así decirlo. Y en mi caso, por ejemplo, pues mi gestión activa es prácticamente criptomonedas, que aquí es donde pues en mis ratos libres le dedico tiempo. Y la parte de fondos indexados, pues como digo, me desentiendo porque al final es algo que me permite pues optimizar el tiempo en otras tareas. No es que diga, estos tres chavales nos están contando aquí tema de fondos indexados porque son unos vagos, quieren meter dinero y olvidarse. No, no, no es así. No, y que además te sirve para diversificar. Al fin y al cabo, tienes un porcentaje de tu dinero en un sitio, otro porcentaje en otro, y otro porcentaje en fondos indexados que no tienes que estar detrás de ello cada día. Al fin y al cabo es eso. Exacto. De todas formas, para los que nos estáis escuchando, si tenéis cualquier tipo de duda, ya no sea solo de fondos indexados, sino de todo lo que estamos comentando, no olvidéis de que nos podéis escribir en los comentarios y dejarnos vuestras dudas, ya que en este caso, por ejemplo, pues no hemos explicado los fondos indexados por lo que hemos comentado anteriormente, pero si tenéis cualquier duda, qué es un fondo indexado, qué es lo importante, nos lo podéis dejar en los comentarios y nosotros os contestaremos lo más pronto posible. Sí, que hasta ahora, de hecho, estábamos contestando los mails prácticamente diario. Aprovechamos que podéis escribir ahora en YouTube, bueno, en todos los canales que nos podéis escuchar, que este podcast se escucha en, bueno, también nos habéis preguntado en YouTube y en Twitter. Se escucha desde, bueno, David lo sabrá mejor, pero bueno, Spotify, todos los portales de podcast se puede Más promo. escuchar. Sí, 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 se nos pueden escuchar en multitud de plataformas, ¿no? Y ya para acabar, yo quiero lanzar un debate también sobre las carteras de fondos indexados, ¿no? Es decir, una cosa es invertir en fondos indexados y la otra cosa es tener una cartera de fondos indexados. Por ejemplo, Indexa Capital, ¿no, Héctor? Que tú comentabas, ofrece una cartera de fondos. Te ofrece invertir en renta variable un tanto porcentaje en función de tu perfil de como inversor, en función de, bueno, una encuesta que te hacen, y luego una ratio también de renta fija. Yo el año pasado decía, la renta fija me está lastrando, ¿vale? Yo decía, a ver, realmente la gente está consiguiendo un 15, un 20, yo tengo renta fija por valor de tanto, no estoy consiguiendo esas rentabilidades. Pero también te digo una cosa, ahora que el mercado ha bajado este año con el tema de la guerra en Ucrania, pues un 10%, incluso decía en el IBEX, y bueno, ha habido bajadas serias. Esta misma Yo semana. me, sí, es decir, yo me he dado cuenta que mi cartera de fondos, ¿vale? Está en el -6%, ¿vale? Es decir, muy por debajo, ¿vale? He contenido las pérdidas. Entonces, ahora la renta fija ya no sé si me convence, ¿vale? He cambiado ahí un poco la opinión. Entonces, quiero saber vuestra opinión también. Yo creo, David, que cuando tengas 60 años vas a tener toda tu cartera en renta fija, ahora que estás O dudando. no la tendrás invertida directamente. Directo. Efectivamente. No, yo lo que opino al final en cuanto a la diversificación entre renta fija y renta variable es que al final también depende un poco principalmente de la edad. Yo soy partidario de que a más edad
si tú has ido teniendo rentabilidades, te interesa cada vez tener menos volatilidad en tus ahorros, en tu inversión y demás. Entonces, soy partidario de eso, de mientras más edad alcances, pues tengas un porcentaje mayor de renta fija. Y mientras más joven seas, como decimos, al final partimos de la base de que el dinero invertido no tiene que ser un dinero que tú necesites el día de mañana. Entonces, si, por ejemplo, en caso extremo, ¿no? Se desata la guerra mundial y caen los fondos indexados, yo tampoco soy un perfil muy agresivo. Creo que de hecho tengo un 8 no, un 7 de 10 y cae, por ejemplo, se desata, pues lo que digo, cae todo el mercado y estamos unos 2 años así, a mí se me verá más afectado mi cartera porque tengo más renta variable que renta fija. Pero es algo que no me preocupa porque al final, como digo, es a largo plazo y al final, si yo no lo voy a necesitar en 5 años, la parte que tengo invertida, me da igual que tarde 5 años en recuperarse, por ejemplo. Pero sí que se tiene que tener esa mentalidad. Sí, sí, sí. Yo, bueno, lo que comentamos, cada uno de los fondos, siendo robo-advisors, te pasan un formulario, un test de inversor inicial que va a darte el resultado de qué tipo de inversor eres. Lo que decía Adri, que tiene un 7 sobre 10, yo tengo un 9 sobre 10 en Indexa bueno, me parece que tengo un 25 en renta fija y un 75 en renta variable. No considero que sea un lastre. También era lo que decíamos antes, nos sirve para diversificar, para que si hay una bajada de los mercados bursátiles, bueno, podamos mitigar un poco esa caída. Y también lo que decías, Adri, de que si salta una tercera guerra mundial, no sé hasta qué punto la renta fija se iría un poco a la mierda, ¿eh? Habría que verlo. Porque al fin y al Pues cabo serían seguramente también países se que se vería irían un afectada. poco. Claro, claro. Pero bueno, habría que verlo. No sé históricamente cómo han ido las guerras mundiales a renta fija. Yo quería comentar, yo he dicho que la renta fija me gustaba, ¿vale? Bueno, me había empezado a gustar, ¿vale? Pero yo realmente también tengo un 9 sobre 10 en Indexa. Es decir, yo realmente soy de los inversores más agresivos en fondos indexados, dentro de la complejidad de los fondos indexados. Conservador soy yo Em, entonces. pero también quiero comentar una cosa. Aquí lo importante es la mentalidad, ¿vale? Es decir, si crees que no puedes aguantar, bueno, si crees, esto no lo sabes hasta que viene una bajada, ¿no? Pero si sientes que cuando estás poniendo tu dinero en fondos indexados, estás jugando o estás diciendo, yo no puedo tolerar una caída de más del 5% porque me pondría nervioso, la renta fija tiene que jugar un papel clave, ¿vale? Yo, por ejemplo, como sé que esto es temporal, más que nada por datos históricos, ¿eh? Y también confío en las empresas en las que invierte el fondo indexado, ahora mismo no me preocupa. Es decir, yo podría prescindir de cierta renta fija, incluso podría prescindir de alguna que tengo ahora y optar a acciones porque al final se ha visto que a la larga acaban revalorizándose más. Es decir, el momento puntual no tiene que lastrar la visión a largo plazo, ¿no? Pero también depende mucho de cómo somos nosotros como inversores y nuestros miedos y nuestra capacidad de afrontar pérdidas y ganancias. Sí, sí, tolerancia al riesgo, al fin y al cabo, sí, sí. Totalmente. Bueno, no sé si queda Pero algún bueno, tema pendiente, no sé si se os ha quedado algo en el tintero. Llevamos ya algo más de media hora, por lo que, según lo estipulado, deberíamos ir cerrando. sí, sí, yo creo que para ser el primer podcast después de la presentación ha estado bastante bien, hemos tocado bastantes temas. Y nada, yo por mi parte, por mí lo podemos cerrar ya y deciros a todos los que nos estáis escuchando, oyendo y demás, que si queréis dejarnos temas en los comentarios, sugerencias, preguntas, cualquier cosa, lo podemos preparar para el siguiente podcast y traéroslo, al igual que hemos dicho anteriormente, pues contestaros sin ningún tipo de problema, ¿vale? Sí, yo por mi parte también, no, yo creo que ya se ha comentado casi todo y en este podcast, porque queda mucho por que comentar a futuro, Exacto. pero también incidir en que nos pueden seguir en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y bueno, seguro que verán contenido también con cierta periodicidad, así que creo que es interesante que nos sigan también por ahí. Muy bien, pues creo que esto sería todo por hoy. Deciros que en el primer podcast, bueno, en el podcast número 0 hicimos una breve presentación. Nos hemos guardado mucho contenido y mucho perfil de cada uno de nosotros que no hemos explicado hasta ahora. Tanto perfiles de inversión, conocimientos, experiencia.
incluso educación y educación financiera, que bueno, irá saliendo en los próximos podcasts. Y poco más. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta Un luego. saludo, gente. Hasta Que luego, vaya bien. adiós.